consagrados, porque en el compromiso de la liturgia de las horas, laudes, vísperas, completas, hora intermedia, oficio de lectura, lo que hagamos siempre es oración con los salmos. Todos los días nos encontramos con los salmos, una y otra vez, y los leemos y los volvemos a leer, los proclamamos, los cantamos y demás, pero a veces no comprendemos como la grandeza que hay o la profundidad que hay detrás de varias palabras o de todo un salmo. Eh, También en la Santa Misa siempre tenemos el salmo. Y entonces sea porque seamos consagrados o no consagrados, pero vamos a la misa y nos encontramos con los salmos, porque proclamamos los salmos o porque los escuchamos. Siempre estamos todos los días en la iglesia al contacto con el libro de los salmos. Por eso, mientras más comprendamos y mejor comprendamos los salmos, pues nuestra vida espiritual podrá ser mucho mejor. Por eso, en la propuesta de este año son los salmos. La propuesta de este año son los salmos. Los salmos son 150, son muchos salmos, y tal vez no logremos abarcarlos todos, pero al menos gran mayoría de esos salmos sí. Los que nos encontramos más, sí. Y esa es la experiencia pues, que nos proponemos para este semestre. La modalidad, como la hemos hecho en semestres anteriores, los jueves de 10 a 11. En este semestre tal vez habrá 2 jueves que no podamos tener este encuentro por reuniones del clero que hace el obispo los jueves. De resto, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, planteamos un tema y dialogamos frente a ese tema. Al final, un espacio para preguntas y luego de las 11, los que se necesiten retirar se retiran, los demás que se quieran quedar un ratico haciendo comentarios o preguntas, nos podemos quedar para eso. Eh, Como estamos frente a la Sagrada Escritura, pues también tenemos un compromiso de acercarnos más a la Biblia, no solamente a partir de los salmos, sino de otros textos, y por eso también nos ponemos alguna tarea para leer, como es un curso, nos ponemos alguna tarea para leer textos bíblicos entre semana. Bueno, sin más, yo los invito a que comencemos con el tema de hoy, y es que eh, cada 8 días vamos a traer uno o dos salmos y los vamos a estudiar, uno o dos salmos, a estudiar qué es lo que dicen, por qué lo dicen y a comprender muy bien el contexto, todo, y seguro que comprendiéndolo mejor, uno lo lee mejor, lo proclama mejor y lo ora mejor. Pero hoy antes de empezar a estudiar cada salmo, tenemos que hacer unas generalidades de qué son los salmos y qué es el libro de los salmos. A eso nos vamos a dedicar hoy. Dentro de 8 días empezaremos a coger los salmos en el orden que sea. Los salmos no los vamos a coger en orden secuencial. Dentro de 8 días el uno y el 2 y luego el 3 y el 4. No, no lo vamos a hacer así. Es obvio que dentro de 8 días para empezar comenzaríamos con el Salmo 1, pero no tenemos que seguir con el 2 o así, sino que va a ser saltado. Luego les explicaré por qué. Pero antes de meternos a ese estudio de cada uno de los salmos, necesitamos comprender muy bien qué es ese libro de los salmos y qué es lo que tenemos. Y cuando nos referimos a los salmos, pues directamente a qué es que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, espérenme por aquí, yo busco una presentación. Muy bien, entonces tenemos nuestro curso de actualización bíblica con el tema de los salmos. Vamos a comenzar diciendo que el libro de los salmos es uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los libros más antiguos y uno de los libros que es un tesoro de toda la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura es tesoro, es palabra de Dios, pero hay algunos que
tienen una fuerza mayor. Y uno de esos libros con fuerza mayor, pues es el libro de los Salmos. En el 150, porque son 150 salmos, nosotros tenemos como un compendio de toda la historia de salvación. Tenemos como un compendio de toda la historia de salvación. Los salmos nos hablan de las realidades del hombre salvado, son como un resumen de todo lo que encontramos en la Biblia. Los salmos nos hablan del hombre, del pueblo elegido, nos hablan de la salvación, nos hablan de nuestra relación con Dios, de la alianza, de la tierra prometida, de la vida, de la muerte, la soledad, la fragilidad, la fidelidad, la alegría, la vida eterna. Nos hablan de la espera, nos hablan de la consumación, nos hablan de la vida eterna, bueno, nos hablan de tantas cosas que pudiéramos decir, los salmos son como un compendio, un buen resumen, una buena síntesis de todo el contenido de la Sagrada Escritura. En ellos la palabra de Dios se transmite en forma de alabanza. La palabra de Dios, que es la que con nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, a nosotros nos puede llegar como historia, o la palabra de Dios nos puede llegar como evangelio, o la palabra de Dios nos puede llegar como carta, o la palabra de Dios nos puede llegar como un apocalipsis, o la palabra de Dios nos puede llegar como una novela, o nos puede llegar la palabra de Dios como un conjunto de normas, un código. En los salmos la palabra de Dios nos llega como una alabanza. Esa es la forma como llega a nosotros esa palabra de Dios, como una alabanza. La palabra salmos, la palabra salmos, es una palabra que originalmente viene del hebreo. La palabra hebrea para salmos es tehilim, tehilim. Es una palabra hebrea que significa alabanza. Hil significa alabanza. Tehilim es el conjunto de alabanzas, el libro de las alabanzas. Son 150 salmos que conformarían un compendio de alabanzas. Entonces ahí como tal esa palabra nos habla de lo que vamos a encontrar allí. En cada uno de los salmos, ¿qué hay? Hay alabanzas. Esa palabra hebrea fue traducida luego al griego, cuando la Biblia del Antiguo Testamento se tradujo al griego, y se tradujo por la expresión salmos, salmos, que significa un salmo, o salmoi, que significa varios salmos. Esa expresión viene de un instrumento que le llamaban el salterio. Sal, ese psal nos refiere como a ese salterio. El salterio es un instrumento musical, incluso en la imagen pueden ver una persona tocando ese instrumento musical. No es tan conocido entre nosotros, pero es un instrumento musical que todavía se utiliza. En la antigüedad y en Oriente era y es todavía un instrumento bastante usado. Como les digo, entre nosotros pues no es tan conocido, pero ese instrumento se le llama salterio, el salterio. Y cuando fueron a traducir la expresión hebrea tehilim al griego, la tradujeron por salmoi o psalmos, porque significa la alabanza que estaba acompañada por el instrumento salterio. Salterio. Los salmos fueron escritos para ser cantados, todos. ¿Y cómo se acompañaba? ¿Cuál era la música para ese texto que se cantaba? Era una música tocada por un instrumento llamado salterio. Esa palabra hoy en día a nosotros nos dice mucho cuando hablamos de las semanas del salterio, las semanas del salterio en la liturgia de las horas, las semanas en las que dividimos los salmos tocados por el salterio. Cuando fueron a traducir en hebreo, pues utilizaron esto. Entonces vea que la expresión hebrea nos habla de la alabanza, el contenido de los salmos, mientras que la expresión griega psalmos nos habla más del instrumento con la cual se acompañaba la música de aquello que se toca. Tradicionalmente, los salmos tienen una división, o sea, los salmos, esos 150 salmos no se escribieron al mismo tiempo y de la misma forma. No fue que alguien se sentó a escribir
150, voy a escribir el Salmo 1, lo escribió, voy a escribir el Salmo 2, ¿ve? Voy a escribir el Salmo 3. No, no, para nada. Los salmos fueron escritos en épocas distintas, por personas distintas, eh, con formas distintas y por experiencias totalmente distintas. Y en algún momento se les compiló, se les organizó y se dejó una colección de 150 de esos salmos. Seguro que con formas así llamadas salmos había muchos escritos, pero estos 150 se les compiló, se les reconoció como salmos y se esperó que fueran verdaderos salmos. Y se le confió y se confió que fueran verdaderos salmos, verdadera palabra de Dios inspirada. Tradicionalmente esos 150 salmos se dividen como en 5 libros. 5 libros. Hay otras formas de división. Hay unos que 150, entonces lo dividen en 3 grupos de 50, otros lo dividen en 5 grupos de 30, además, y hay otras divisiones, pero la división tradicional, e incluso es una división generada en el libro, está a partir de cinco partes. Incluso se tenía como si fueran 5 libros de salmos distintos. 5 libros distintos, 5 libros distintos. Esa, esos 5 libros, pues ahí tienen la numeración, cómo se reconocían como si fueran libros distintos, que los judíos los tuvieran así, libros distintos luego unidos en esos 150, porque al final, como de ese conjunto de salmos, hay algo que finaliza. Entonces, por ejemplo, la primera división, el primer grupo de libro, el primer libro, el primer grupo de salmos, es del Salmo 1 al Salmo 41. De ese Salmo 1 al Salmo 41, si ustedes miren su Biblia, espero que tengan ahí la Biblia y vayan ojeando cositas que yo les vaya diciendo. Si ustedes pueden mirar ahí, al final termina con un amén o termina con una doxología, una acción de alabanza de gloria al Señor, o termina con unas palabras de cierre, hasta aquí el libro de tal, o esto finalizaba el libro no sé cuánto. O sea, acabado ese conjunto de salmos, hay como un cierre. Entonces, el Salmo 1 al Salmo 41, del Salmo 42 al Salmo 72, del Salmo 73 al Salmo 89, son más pocos, del Salmo 90 al Salmo 106, del Salmo 107 al Salmo 150, son como conjuntos, pudiéramos ver como si fueran libros de salmos independientes que terminan con una acción de gracias, un amén, una doxología o algo que muestra como si ese libro de salmos se cerrara y llegara otro libro de salmos. Tradicionalmente, eso nos vamos a poder encontrar en este libro. Nuestras Biblias de hoy tienen una doble numeración. Si ustedes pueden ver la Biblia, espero que estén hojeando su Biblia, porque ya lo conocemos, nuestra Biblia tiene una doble numeración del libro de los Salmos. Eh, la, el ejemplo que les pongo ahí en la imagen dice, por ejemplo, Salmo 23 entre paréntesis 22. Hay una doble numeración, entonces uno dice, ¿es el 23 o es el 22? ¿Cuál salmo es? Si yo les digo busquen el Salmo 23, ¿van a buscar el Salmo 23 entre paréntesis 22 o van a buscar el Salmo 24 entre paréntesis 23? Hay una doble numeración de los salmos. Eso lo podemos encontrar en nuestras Biblias. ¿Eso por qué se da? Se da porque por las traducciones antiguas, incluso esa doble numeración está desde antes de Cristo, está desde antes de que Jesucristo se encarnara. La Biblia es el libro de los Salmos, escrito en hebreo, eh, tenía una numeración de los salmos. Luego, cuando se tradujo al griego, le dieron otra numeración. Entonces, lo que en el libro hebreo era el Salmo 23, en la Biblia es traducida al griego era el Salmo 22. Lo que en la Biblia en hebreo era el Salmo 90, en la Biblia en griego era el Salmo 89. Y entonces había una doble numeración. La Iglesia Católica, a la que pertenecemos todos nosotros, pues ha seguido con esa tradición de esa doble numeración.
Por eso nuestras Biblias en español, como las leemos, o en otros idiomas, nuestras Biblias católicas tienen esa doble numeración. Tanto los números que traía la Biblia en hebreo como los números que traían los salmos de la Biblia traducida al griego. Y está puesta así. En nuestras Biblias, el primer número, el que esté fuera del paréntesis, es el número oficial de la traducción de ese salmo en hebreo. En las antiguas Biblias, en la primera lista de salmos, por eso se está fuera del paréntesis, en la primera lista de los salmos de la Biblia, del Antiguo Testamento, este salmo que vamos a leer así, 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 llevaba el número de Salmo 23. Llevaba el número de Salmo 23. Pero entre paréntesis ponemos de que en esa Biblia traducida al griego, ese mismo salmo que vamos a leer lleva el número de 22. Por eso en nuestras Biblias está, por ejemplo, el Salmo 23, entre paréntesis, 22. Por lo general, en el estudio de la Biblia, por lo general en el estudio de la Biblia, se utiliza el número que está fuera del paréntesis, que es el número más antiguo de la lista de números del Salmo más antiguo, de la forma de la Biblia en hebreo. Tradicionalmente, vamos a estudiar el Salmo del Señor es mi pastor, nada me falta. Busquen el Salmo 23. Tradicionalmente en el estudio de la Biblia siempre lo hacemos así. Pero, en los libros litúrgicos que utilizamos en la iglesia, utilizamos la numeración griega, la numeración que está entre paréntesis. Por eso, cuando nos vamos a proclamar la palabra de Dios en el leccionario que tenemos para proclamar la palabra de Dios en la misa, ese salmo del Señor es mi pastor, nada me falta, dice que es el Salmo 22. Y si nosotros vamos a leerlo en la liturgia de las horas, cogemos la liturgia de las horas y vamos a hacer ese salmo del Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar y demás, dirá Salmo 22. ¿Por qué? Porque en la liturgia utilizamos la numeración griega en la liturgia, mientras que en el estudio de la Biblia, la parte académica, siempre se ha preferido utilizar la numeración hebrea. Ojo, no hay doble numeración en todos los salmos. Los primeros 10 salmos tienen la misma numeración. Miren en su Biblia, el Salmo 1, el 2, el 3 y más. A partir del Salmo 10 y el Salmo 11 es que empieza una doble numeración. Es que empieza doble numeración. Lo mismo los últimos 3 salmos. Va a ser así hasta casi el final. El Salmo 199, el Salmo 110 entre paréntesis 109, así. Pero los últimos 3 salmos, el 148, el 149 y el 150, sí tenían la misma numeración. O sea, esa doble numeración no es para todos los salmos, pero sí nos va a acompañar. Si nosotros nos preguntamos sobre el autor de los salmos, tenemos que plantearnos esto. ¿Quién escribió los salmos? ¿Un autor o varios autores? La tradición de los judíos decía que los salmos fueron escritos por David, por el rey David. Que el rey David no solamente era muy bueno, sino que como gobernante, sino que era muy bueno como instrumentista, inspirado. La misma Biblia nos muestra en los libros de Samuel a David tocando el arpa o la lira o hasta el salterio, tocándolo para el rey Saúl. David cantaba. Entonces se dice que tradicionalmente esos salmos fueron escritos por David, decía la tradición antigua de los judíos. Eso tiene una razón. El libro de los salmos, el libro de los salmos, se une al libro del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es llamado el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y decían los judíos que esos Pentateuco, que esos 5 primeros libros de la Biblia, los habría escrito nada más ni nada menos que Moisés, personaje grande. Pues
El libro de los Salmos y el libro del Pentateuco están muy unidos, tanto que se dice que el Pentateuco nos cuenta las maravillas de Dios y el libro de los Salmos canta esas maravillas de Dios. Primero el Pentateuco nos habla de la acción de Dios salvando al pueblo y luego los salmos alaban a Dios por esa salvación del pueblo. Vea que son 5 primeros libros el Pentateuco y también ahorita en la división clásica decíamos, hay también 5 como 5 colecciones de salmos. Entonces, 5 libros del Pentateuco, 5 colecciones de salmos, ahí hay una unidad. Y si esa unidad está así, en ese imaginario de los judíos decía, si el Pentateuco lo escribió un personaje grande en la historia, que fue Moisés, pues los salmos también tendría que haberlos escrito un personaje grande en la historia como sería David. Esa forma de decir que los salmos fueron escritos por el rey David es la forma de unir los salmos con el Pentateuco con esa idea. Sin embargo, eh, desde muy antiguo, incluso desde antes de Cristo, los salmos, a los salmos se les habían puesto unos títulos. Si ustedes buscan bien en su Biblia, dependiendo de la Biblia, tiene los títulos o no tiene los títulos. Los títulos decían de quién es este salmo. En la antigüedad, a muchos salmos se les ponía antes del salmo, se les ponía este salmo, cuál era el autor. Y siendo así, hay salmos que dicen Salmo de David, el rey. Hay otros salmos que dicen Salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Un maestro de canto de la época del rey David, de la corte del rey David. Hay otros salmos que dicen, este salmo es de los hijos de Asaf, porque no solo Asaf era un gran maestro, sino que los hijos de Asaf también eran músicos en la corte o en el templo. Hay otros salmos que dicen salmos de los descendientes de Coraj. Esos descendientes de Coraj también eran músicos del templo, pero ese personaje Coraj es un personaje interesante porque sale en el Pentateuco, eso sí, sale como uno de los que organiza una revuelta en contra de Moisés. Hay otros salmos que dicen salmos de Iditum, Iditum, maestro de música del tiempo de David. Hay otros salmos que dicen salmos de Etam y Emán, Etán y Emán. Y esos, ¿quiénes eran Etán y Emán? Maestros del canto de la época davídica. Dependiendo de la Biblia, por ejemplo, yo aquí tengo una Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, recuerdan esos títulos. No sé, por decir una cosa, en la Biblia de Jerusalén, el Salmo 83 dice, Cántico de Asaf, en esta Biblia de Jerusalén. Eh, por aquí dice el Salmo 84, del maestro del coro y de los hijos de Coré. Entonces, la Biblia de Jerusalén dice eso antes del Salmo. Hay otras Biblias que esos títulos los sacaron, los eliminaron, no los pusieron, y está solamente el título, el Salmo. Nuestras Biblias les ponen títulos, las Biblias antiguas no llevan títulos. Ahorita hablamos del Salmo 23 como el Salmo del Buen Pastor. Eso, si buscamos nuestra Biblia, el Salmo 23 dirá, el Señor es mi pastor o el Salmo del Pastor. Pero cuando se escribieron los salmos, nadie les puso título. El que lo escribió no dijo, ve, voy a escribir un salmo y título, el Señor es mi pastor, y empezó, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes, no. El que lo escribió nunca les puso título. Luego les pusieron un título de quién era el autor, Salmo de Asaf, por ejemplo, y empezaban, el Señor es mi pastor, nada me falta, tan. Nuestras Biblias hoy, en español y en otros idiomas, pero nuestras Biblias hoy, para ayudarnos a la comprensión, les ponen títulos. Les ponen títulos. Por ejemplo, el Salmo 83 del que les decía, nuestra Biblia hoy dice, Salmo contra los enemigos de Israel. El Salmo 82, Salmo contra los príncipes paganos. Les ponen títulos como para ayudar al que va a leer a que antes de que lea comprenda un poquito con qué se va a encontrar.
sepan un poquito con qué se va a encontrar. Pero esos títulos no estaban, ningún autor le dio ese título. Los estudios bíblicos hoy en día nos dicen que pudo haber sido que algunos de esos salmos se hayan sido escritos por David o por Asaf, todos estos personajes, pero que podría ser principalmente un caso de sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? Perdón, sinonimia no, pseudonimia. ¿Qué es la pseudonimia? La pseudonimia es el caso donde yo escribo, pero mi escrito para que se difunda más y se vea más la importancia, no digo que lo escribí yo, sino que lo escribió un gran personaje. Si yo me escribo un salmo y después pongo, este salmo lo escribió el padre Jorge, no lo va a leer nadie. Pero si digo, este salmo lo escribió el rey David, uy, todo el mundo va a leer eso. Entonces, casos de pseudonimia, seguro que eran casos de pseudonimia, donde se le ponía a estos grandes personajes la autoría de estos salmos para que se difundieran mucho más y fueran más valorados. Los salmos, estos 150 salmos, tienen temas distintos y tienen formas distintas, formas de escribirse distintas, formas de redactarse distintas. Eso llamémoslo géneros literarios. Esas formas distintas de cómo se escribe, digámosle géneros literarios. Entonces, hay salmos que son himnos, hay salmos que son súplicas, hay salmos que son salmos reales, salmos para el rey o para la coronación de un rey, hay salmos para la peregrinación, cuando se peregrina, cuando los judíos peregrinaban, hay salmos de confianza, hay salmos de penitencia, de pedir perdón, hay acciones de gracias, hay salmos llenos de aleluyas, hay mucho tipo de salmos, hay mucho tipo de salmos, mucho tipo de salmos. De salmos escritos con formas distintas, llamémosle géneros literarios, escritos con géneros literarios distintos. Y aunque hay muchos, podemos decir que principalmente todos se reducen a dos grandes géneros literarios de los salmos. Uno, la alabanza. Dos, la súplica. Todos esos salmos, himnos, salmos de peregrinación, de confianza, de penitencia, acción de gracia, lo que sea, todos en el fondo se reducen a dos. Salmos de alabanza, alabar a Dios por lo que hace, por las grandezas de Dios, o salmos de súplicas y lamentos. Señor, mira que estoy enfermo, mira que estoy a la puerta y mira que estoy a las puertas del abismo. Señor, desde lo hondo a ti grito, escúchame, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo, eso es una alabanza. Pero, Señor, mis enemigos se burlan de mí. Eso no es una alabanza, eso es una súplica, un lamento. Aunque hay muchos géneros literarios de salmos, podemos decir que principalmente hay dos: salmos que alaban y salmos que suplican o que se lamentan. Y van haciendo el juego ambos, van haciendo el juego ambos. Eh, los lamentos nos llevan a alabar al Señor que nos ayuda, y ya que el Señor nos ayudó y sabemos que Él es el que nos ayuda, reconocemos que estamos necesitados de salvación y le suplicamos a Él. De muchos géneros literarios los pudiéramos reducir en dos: que los salmos elevamos alabanzas a Dios, súplicas y lamentos al Señor. Hay como una simbiosis bien interesante. El hombre, si va a suplicar, tiene que hacer una profesión de fe, a ver a quién le va a suplicar, a ver a quién le va a pedir. Si el hombre en la situación que esté va a pedir, el hombre tiene que saber a quién le va a pedir. Y por eso, sabiendo a quién le va a pedir, hace una profesión de fe, hace una profesión de fe de a quién pedirle, una profesión de fe de pedirle a Dios. Y ya que he hecho una profesión de fe, esa profesión de fe se vuelve una alabanza. Y una vez que yo le he pedido y he sentido la mano del Dios que me ayuda, pues yo lo alabo. Entonces vean que es como un círculo. Creo en el Dios y por eso le pido. Y una vez que siento que Él me ha ayudado, lo alabo. Y como lo alabo a Él, reconozco quién es Él, le vuelvo a pedir. Y una vez que el Señor me vuelve a auxiliar, le vuelvo a alabar.
nosotros nos sentimos totalmente limitados. Y como somos totalmente limitados, tenemos que acudir al Señor y pedirle al Señor. Y una vez que le pedimos, reconocemos que Él nos puede ayudar. Y una vez que nos ha ayudado, pues le damos gracias y lo alabamos por lo grande que ha hecho. Reconocemos, eso es una alabanza, un reconocimiento de quién es Dios y la obra de Dios. ¿Quién es Dios y la obra de Dios? Vea que en los salmos hacemos eso. Todo salmo me invita a pedirle al Señor o todo salmo me invita a alabar al Señor. La vida del hombre es muy particular. Nosotros tenemos momentos claves. Los hombres tenemos momentos claves. La existencia de la humanidad es a partir de momentos claves. Y nosotros incluso los momentos definen nuestra vida. Nosotros podemos hablar de nuestra vida antes de una enfermedad y después de una enfermedad. Es que antes de que me operaran de esto y después, antes de que sufriera de esto después, hay momentos de la existencia que son claves. Antes de la enfermedad o después de una enfermedad, antes de la muerte de un ser querido o después de la muerte de un ser querido, la vida cambia. Antes de ser consagrados o después de haber sido consagrados, antes de tener un éxito o después de haberlo tenido. Bueno, hay momentos en la vida que, que nos definen y que hacen que yo vea la vida distinto antes de ese suceso o después de ese suceso. Eso nos pasa a todos. Antes de que me casara o después de que me casara, antes de que tuviera hijos o después de tener hijos, antes de que me mandaran a trabajar al Chocó, después de que me mandaran a trabajar al Chocó, antes de sacar la maestría o después de sacar la maestría, antes de haber sido superior o después de haber sido superior, antes de haber sido maestro novicios o después de ser maestro novicios, antes de ser consagrado. O sea, hay momentos de la vida que definen nuestra existencia, que directamente nos marcan. Y a eso se le unen los momentos donde nosotros nos sentimos verdaderamente amenazados. La existencia humana es muy frágil. Nosotros nos vemos, San Pablo utiliza la expresión perfecta, vasijas de barro. Una vasija de barro por fuera parece muy fuerte y puede ser hasta pesada, pero uno le da cualquier golpe contra alguna punta y se resquebraja y se vuelve nada. Así somos nosotros, parecemos muy fuertes, pero en el fondo somos muy frágiles. Cualquier cosa nos hace daño, cualquier cosa nos hace daño, la enfermedad nos hace daño, doblega hasta el más grande, la muerte, hay cosas que nos amenazan y el hombre camina siempre en una continua amenaza. Amenaza al morir, amenaza al enfermarse, amenaza al sufrir o al que sufran otros seres queridos, entonces yo sufra por ellos, amenaza frente a la naturaleza, pero el terremoto o amenaza a nosotros mismos, un terremoto interno, espiritual, las malas consecuencias de nuestras propias decisiones, no sé, nosotros hay momentos que en la vida nos señalan un antes y un después y somos tan frágiles que también hay momentos que amenazan la vida. Bueno, los salmos asumen esos momentos, porque los salmos también nos hablan de los momentos cuando somos amenazados. Y entiende uno al salmista cuando dice, desde lo hondo, Señor, escúchame, atiende mi voz, mis enemigos me cercan, porque hay momentos donde sentimos que alguien está en nuestra contra, que alguien amenaza nuestra vida, o hay momentos eso que son clave, cuando llega el momento de una nueva vida, de darle Dios, gracias a Dios por un nuevo día. Hay salmos que hablan de eso, porque he tomado grandes decisiones, o porque me llegó una gran cosecha, o porque hay un rey y yo soy el rey, o con este rey pues nuestro pueblo va a cambiar para bien, no sé, esos momentos decisivos, esos momentos que marcan la vida frente a un antes y un después, muy especialmente esos momentos que a nosotros nos pueden amenazar, son temas de los salmos. Por eso los temas de los salmos son muy variados. Suplicamos o nos lamentamos directamente con, con esas realidades que vivimos. Pero, ojo, los salmos no es solamente un conjunto de oraciones de momentos. Entonces, hay libros que nos lo venden así. El salmo para la mañana, el salmo para cuando me voy de viaje, el salmo cuando llegué a la casa,
el salmo para antes de dormir, el salmo para no sé qué. Hay salmos con temas muy ciertos así, pero el salmo para cuando me voy de viaje al exterior, el salmo para cuando me voy a descalzar, no sé, alguna cosa así. No, los salmos sí, mueven los momentos, sí hablan de esos momentos vitales, pero no es solamente una oración ingenua de momentos. Tengo este momento y le voy a hacer una petición al Señor. No, los salmos hablan de nuestra existencia humana, de lo que nosotros somos como seres humanos. Por eso va a la profundidad de nosotros como seres humanos. El libro de los salmos, cada salmo, desde la dimensión que hable, está hablando de la profundidad del ser humano, de lo que somos nosotros como seres humanos, de cómo en momentos particulares que marcan nuestra vida podemos clamar a Dios, podemos suplicar al Señor, que incluso en los momentos más duros, el hombre es capaz de reconocer a Dios, reconocer las maravillas que Él ha hecho y tener esperanza, porque si Dios ha hecho tantas maravillas con la humanidad, ¿por qué no va a hacer maravillas conmigo? Si Dios ayudó a otros, ¿por qué no me va a ayudar a mí? Hasta en los momentos donde sentimos la existencia más comprometida y el dolor más grande, hasta en esos momentos reconocemos que Dios es grande y eso nos da esperanza. Por eso los salmos nos llevan a la intimidad del ser humano y llevándonos a la integridad del ser humano, nos hacen clamarle a Dios, pedirle a Dios y en los momentos más duros tener esperanza. Porque en los momentos más duros también tenemos que tener esperanza. En los salmos nos encontramos con eso. Podemos decir que el libro de los salmos es un conjunto de oraciones escritas. El que los escribió como es palabra de Dios, lo reconocemos como texto sagrado, pues el que los escribió, sea el que sea, David, Asaf o fulanito de tal que lo escribió, pero Dios se valió de él, pero nunca puso su nombre o nunca reconocido por eso, sin importar. La persona que lo haya escrito lo vamos a llamar agiógrafo o autor sagrado. Ese agiógrafo, ese autor sagrado, lo que plasma en el salmo es lo que él mismo ha vivido. El que escribe el texto del salmo ya pasó por eso, ya pasó por esa circunstancia. Cuando un salmo me habla de, 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 de que mi vida estaba, levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Y así estaba mi vida, entre la vida y la muerte. Cuando el agiógrafo, el autor bíblico, escribe eso, es que él ya experimentó eso. Él experimentó su vida en jaque, tal vez por la enfermedad o por otra cosa, cómo, cómo jugaron con la vida de él como enfermo y cómo pues a otros tal vez no les importaba o ya lo habían desahuciado y él todavía clamaba al Señor y decía, Señor, ayúdame, estoy ante la tumba, o sea, estoy a un paso de la tumba, Señor, ayúdame. Y de pronto sintió que el Señor lo ayudó y se levantó de su enfermedad. Cuando escribe ese salmo es porque él ya lo experimentó. El autor bíblico, el agiógrafo, cuando escribe un salmo, lo escribe de una experiencia que él ya ha vivido. Y utiliza el lenguaje propio de él. Utiliza el lenguaje propio de él y utilizan las palabras de él porque fue su lamento o fue su alabanza del momento, fue su acción de gracias del momento por lo que ya pasó, pero es algo que la persona ha experimentado. Y como eso que la persona ha experimentado, también lo experimentamos nosotros, es por ello que lo podemos usar también para orar. Pero nosotros oramos con las experiencias de otros, sí, sí, porque en la Biblia podemos, una persona estuvo junto a la tumba, ya que se iba y clamó al Señor y sintió que el Señor lo salvaba de eso. Pero no solamente él experimenta eso. Todos nosotros los humanos en algún momento experimentamos eso. Frente a muchas enfermedades, a veces pensamos que la vida se nos acabó y clamamos al Señor porque nos sentimos al lado de la fosa y puede que nos levantemos de eso. La experiencia que tuvo ese geógrafo, ese autor, y lo plasmó en ese salmo, también es mi experiencia. Por eso cuando cojo ese texto de ese salmo, yo encuentro que lo que decía ahí es lo mismo que a mí me pasó. Yo encuentro que
que la experiencia de alguien que está alabando a Dios por un día maravilloso es la Yo misma. ya viene el Yo día. también estoy alabando a Dios por un día maravilloso. También a mí me parece esto un día maravilloso. Y tengo alientos, tengo energía, tengo esperanza. Y este día es maravilloso también para mí. Entonces, lo que escribe la geógrafo, su experiencia personal, yo también lo puedo utilizar. Y utilizo esas palabras y las vuelvo mías. Las palabras de otra persona las vuelvo mis palabras, porque él plasma allí su experiencia humana y también puede ser mi misma experiencia humana, mi misma experiencia humana. Por eso ese salmo yo también lo puedo utilizar. Hay que tener en cuenta que, hablando del lenguaje, el lenguaje que utiliza, las palabras que se utiliza en los salmos son palabra inspirada. O sea, yo reconozco que los textos de estos salmos son palabra de Dios, que el Señor lo inspiró, que Dios inspiró y movió por medio del Espíritu Santo a muchas personas a escribir, incluso a ese escritor bíblico, a ese geógrafo, a esa persona que había experimentado esa situación, el Espíritu Santo la movió a poner por escrito. Por eso el texto del Salmo es una palabra inspirada por el Señor. Si es palabra inspirada por el Señor, porque el Espíritu Santo movió eso, eso mueve, inspirar los que estuvieron el semestre pasado en este curso virtual, en este curso, recuerdan cuando hablábamos del tema de la inspiración bíblica. El Señor inspira, no a que escriban estas palabras fijas, sino que inspira a escribir, y eso que es palabra inspirada, nosotros la reconocemos como palabra de Dios. Tanto es que cuando ese salmo que el Espíritu Santo movió a una persona a poner por escrito, cuando nosotros lo proclamamos en la liturgia, decimos, esto es palabra de Dios, lo escribió fulanito X, pero inspirado por el Espíritu Santo, por eso es palabra de Dios. Los textos de los salmos son palabra de Dios. Entonces nos pudiéramos preguntar, venga, si entonces es palabra de Dios, a ver, nosotros cuando oramos con los salmos, ¿estamos orando con las palabras del salmista o estamos orando con nuestras propias palabras o estamos orando con la palabra de Dios? O sea que si esto es palabra inspirada y es palabra de Dios, yo le estoy orando a Dios con las mismas palabras de Dios. Podemos decir que sí, así es. El texto inspirado es palabra de Dios. Y cuando yo oro con los salmos, yo estoy orando con la misma palabra de Dios. Yo le hablo a Dios con la misma palabra de Dios. Yo me dirijo a Dios con palabras que sé que Él mismo ha inspirado. Él inspiró a alguien a poner por escrito su experiencia, pero también es mi experiencia. Por eso, así como el Señor escuchó la alabanza o la súplica de alguno, me va a escuchar mi alabanza o mi súplica hoy. Y como el Señor movió, inspiró a que se escribiera y así se ha difundido como palabra escrita, yo al ver mi vida ahí plasmada también tomo este texto y se lo puedo elevar al Señor. Y es palabra de Dios y me dirijo a Él con palabras que Él mismo inspiró, porque son palabras que llegan a mi vida, a mi experiencia, a lo que directamente yo soy. Hay un detalle frente a la escritura cuando nosotros nos acercamos a un lenguaje y a la palabra de Dios. Y es que se dice hoy, pues los neurólogos perfectamente lo dicen. Antes lo decían de teoría, hoy con argumentos científicos se dice, los neurólogos le dicen, los lingüistas lo dicen, que cuando uno aprende otro idioma, como que el Espíritu Santo, el cerebro como que abre otros espacios y yo logro comprender no solamente palabras, sino que yo logro pensar como en la mentalidad de ese otro idioma donde yo aprendo. Cuando yo aprendo inglés, francés, yo aprendí suajili. Si yo aprendí suajili, entonces aprendo no solamente palabras en suajili, sino que uno cuando aprende bien un idioma, como que uno aprende a comprender con la misma mente de aquel que sabe su agile.
Entonces aprende, lo mejor para comprender una cultura definitivamente es comprender su idioma, porque aprende uno a comprender el, el todo. Cuando uno aprende un lenguaje, ese lenguaje nos mueve a comprender más la mentalidad de aquellos que utilizan ese lenguaje. Al hablar en francés, yo no solamente sé palabras en francés, yo comprendo la forma de pensar de los que hablan en francés. El lenguaje, uno en el lenguaje expresa lo que es su forma de ser y de pensar. Bueno, si dijimos que los salmos son palabra de Dios, yo al utilizar el lenguaje de los salmos, puedo decir que estoy utilizando un lenguaje de Dios. Y si utilizo un lenguaje de Dios, yo comprendo como Dios quiere que yo comprenda. Yo, si Dios inspiró y movió a la persona a poner eso en ese lenguaje, al yo utilizar ese lenguaje, al yo comprender ese lenguaje, también estoy comprendiendo la voluntad de Dios, la forma como Dios movió a ver las cosas y la forma como Dios mueve a captar la experiencia. Yo utilizar el lenguaje de los salmos me lleva a comprender el lenguaje que Dios mismo pone directamente en nosotros. Eso sí, ese lenguaje tiene que ser bien interpretado. Los textos bíblicos los tenemos que interpretar porque fueron escritos para eso, no solo para contar cosas, sino para transmitir realidades más allá de las cosas que contaba. Por eso el texto tiene que ser interpretado, tiene que ser interpretado. Todo texto tiene que ser interpretado. Nosotros, al acercarnos a un texto de la palabra de Dios, nos acercamos desde la fe. Por eso la forma de interpretar tiene que ser una interpretación desde la fe. Nosotros no podemos desnudar la palabra de Dios solo de la fe, no la podemos desnudar de la fe y acercarnos al texto solo desde la lingüística, a ver un análisis lingüístico de un texto, ¿no? Ese análisis lingüístico nos puede ayudar, claro que sí, pero ante todo tenemos que llegar a una mirada de fe, a una lectura de fe, a una interpretación de fe de ese texto en la forma que se escribe. Toda interpretación de un texto bíblico tiene que tener unas normas tiene que respetar algunas cosas. Los salmos también. Algunas de esas son, por ejemplo, respetar el texto como tal. Es que el texto fue escrito en hebreo con la mentalidad de los hebreos. El contenido literario que hay allí es de lo que vivían los hebreos, como vivían, como comían, como pensaban. Yo tengo que tener eso escrito, yo tengo que tener eso claro, que eso fue escrito con conceptos y formas de ser en la lengua propia de los hebreos. De allí que ir al lenguaje hebreo y entender las palabras hebreas me ayuda a comprender lo que se pudo poner por escrito. No es lo mismo si yo voy a escribir en un inglés de Inglaterra, que es un lenguaje muy específico, a si voy a escribir en un francés, que el francés es un idioma pues que permite como más discurso, no es tan específico, sino que puede ser mucho más descriptivo. El hebreo era muy específico, sin embargo, sirve para hacer ciertas descripciones, pero es muy específico en muchas cosas. Yo tengo que tener eso en cuenta al interpretar el texto bíblico. También tengo que tener en cuenta el contexto, como lo decía ahorita, quién, quién lo escribió, dónde lo escribió, por qué lo escribió, qué sentía el que lo escribió cuando lo estaba sintiendo, cuál es el contexto de esto. Y, y, y se escribió y bueno, fue tenido de una vez como un texto sagrado o no, entró fácilmente a esos 150 salmos o no. El proceso para escribirse, hay salmos que seguro que se escribieron de una sentada, hay salmos que seguro que se escribieron en años y puede que haya manos distintas escribiéndolo, personas distintas. Todo ese proceso yo lo tengo que respetar y conocer y comprender para poder interpretar. También respetar el género literario en que fue escrito. La escritura, como lo decíamos ahorita, tiene muchos géneros literarios y acercarme a conocer.
bueno, esta es una súplica o una alabanza, pero ¿qué tipo de súplica? Súplica por el rey, súplica por el pueblo, súplica por el enfermo, súplica por esto o aquello. Comprender esos géneros, comprender esas formas, para poder leerlo en la fe, para yo no acercarme a los salmos como si me estuviera acercando a un libro de oraciones del Padre Ignacio Larrañaga o a un libro de oraciones de cualquiera, o para no acercarme al texto de los salmos como si me estuvieras acercando a una novela de Gabriel García Márquez o de Dostoyevsky, sino acercarme a un libro que es sagrado y cuyo texto yo reconozco que es inspirado. Yo tengo que tener todo eso en cuenta para poderlo interpretar. Concluyamos diciendo lo siguiente. Concluyamos diciendo lo siguiente. En los salmos encontramos los gritos del hombre que se vuelven canto. Nosotros gritamos de alegría o de tristeza. Cuando tenemos dolor, gritamos de dolor. Cuando tenemos susto y temor, gritamos de susto y de temor. Cuando estamos siendo amenazados, gritamos. Pero también gritamos de alegría. Cuando hay algo que me llena el alma, gritamos y hacemos conocer a otros, elevamos la voz para conocer a otros nuestra alegría, nuestra profunda alegría. Nuestras más grandes alegrías no las decimos con voz pasita, los decimos a los gritos, los decimos a voz alta. En los salmos nosotros conocemos, tenemos la historia de la humanidad. Y al ver la historia de esa humanidad, vemos que yo también me puedo meter ahí, porque es la historia de mi humanidad. Y en los salmos tenemos los gritos elevados al Señor de alegría o de tristeza, dándole gracias o pidiéndole. Y esos gritos en los salmos se vuelven canto, porque los salmos son para ser cantados. El grito humano, profundo, por lo que esté viviendo, se vuelve un canto. Y ese canto son los salmos. Ese canto son los salmos. Eso es lo que tenemos en el libro de los salmos. El grito que se vuelve canto. Y eso es lo que los invito a estudiar. Los jueves vamos, desde el próximo jueves, ya teniendo estas cosas como claras, estas cosas básicas claras, desde el próximo sábado los invito a tomar uno o dos salmos y aquí traerlos, estudiarlos, comprenderlos, comprender qué dice y ver cómo ese grito de alegría o de tristeza lo volvemos canto ante el Señor y escrito siglos antes de Cristo, tantos milenios antes del nuestro. Aún así, hoy lo tomamos y nos reconocemos allí y por eso es que la iglesia todos los días, la liturgia de las horas o en la misa, lleva los salmos y los hace propios. Una tarea. Bueno, los que están desde el semestre pasado que empezamos este ciclo de actualización bíblica, nos pusimos también una tarea y la tarea era ir leyendo la Biblia secuencialmente. secuencialmente. El semestre pasado logramos hacer una lectura secuencial de los dos primeros libros de la Biblia, el Génesis y el Éxodo. Vamos a seguir esa tarea porque nos va a ayudar no solamente a encontrarnos cada 8 días con el estudio de los salmos, sino que vamos avanzando en una lectura un poquito más profunda de la Biblia. Vamos a seguir, habíamos dejado en el Éxodo, entonces vamos al Levítico. ¿Cuál es la idea? Para los que estaban, saben cuál es, para los que no estaban, ¿cuál es la idea? Tomar el texto, aquí nos ponemos unos capítulos y entre semana los leemos y dentro de 8 días empezamos como haciendo un eco de esos textos, de esos numerales. Por ejemplo, ahora les propongo los primeros 7 capítulos del Levítico y después en los primeros 5 o 10 minutos del jueves siguiente, pues vamos a encontrarnos con eso. Hacemos un comentario de lo que había y si tienen preguntas de esos 7 primeros capítulos del Levítico, será el momento que lo pongan en el chat o a viva voz nos lo dicen. Venga, ahí dice tal cosa o yo no entiendo tal otra. Si tienen preguntas o comentarios de esos 7 primeros capítulos,
escuchamos esas preguntas o comentarios y luego de esos 5 o 10 minutos nos ponemos en el tema ya de los salmos que nos ocupan. Para esta semana entonces les tenemos como tarea leer el libro del Levítico, capítulos del 1 al 7, los 7 primeros capítulos. Es un conjunto sobre los sacrificios, van a hablar de los sacrificios. Sepan de una vez que nos vamos a encontrar como con un código. Entonces aquí va a ser como la palabra de Dios puesta, pero en forma de código, de normas y de leyes. Los sacrificios eran la forma como los israelitas se ponían en contacto con la divinidad. Entonces, es como el conjunto de normas, el conjunto de leyes para realizar lo que a mí me une, me conecta con la divinidad en la mentalidad judía. Esos 7 primeros capítulos nos van a hablar de los sacrificios. El sacrificio completo, que es un holocausto. Si no se sacrifica completamente esa ofrenda, entonces no es un holocausto. Las oblaciones, otras cosas que se pueden entregar y sacrificar. Los sacrificios por el pecado del pueblo, del que ofrece o de quién. Los sacrificios en reparación de lo malo que haya hecho el pueblo, las personas. Los sacrificios de comunión entre Dios y el pueblo. Entender un poquito de esos sacrificios, esos los 7 primeros capítulos del Levítico. Muy bien, en este último minuto que me queda, entonces miremos a ver si, miremos a ver que en el chat habían escrito algo. Eh, por aquí hay saludos. Eh, Estas presentaciones quedan a disposición de los participantes. La verdad es que no grabamos, para los que no, es primera vez que están aquí, no grabamos porque es simplemente como una clase y no lo grabamos para que las personas también en las preguntas y las respuestas puedan preguntar cualquier cosa sin temor directamente a nada. Saludos, eh, agradecimientos. Que una pregunta. ¿Por qué si es palabra de Dios al finalizar la lectura de los salmos no se dice palabra de Dios? Eh, no siempre el reconocimiento de que sea palabra de Dios no está solo en que se diga palabra de Dios o no, no lo está. Pues el hecho de ser proclamado en la liturgia, cantado, proclamado de una forma solemne, tenido en el leccionario o en la Biblia, eso manifiesta que es reconocido como palabra verdaderamente inspirada. Entonces, la única forma de nosotros reconocer que algo es palabra de Dios no es solamente diciendo palabra de Dios, no solamente. Aquí podemos, por ejemplo, traer el texto. Vamos a coger el 18 días un salmo y lo leemos. Y después de leerlo lo empezamos a analizar. Y alguien diga, ay, pero el padre leyó el salmo y no dijo palabra de Dios. ¡Ay, tan impío! No. Reconocemos que es palabra de Dios porque la única forma de reconocer que es palabra de Dios no es solamente al final decir palabra de Dios. La forma como me acerco al texto, como lo trato y como le hago una lectura de fe, manifiestan que es la palabra inspirada y el respeto de palabra inspirada, no solamente que diga yo palabra de Dios o no. Es importante que hubieras preguntado eso para poder aclarar. Muy bien, no veo que haya ninguna otra pregunta. No, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces, si no es más, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días a las 10 de la mañana con este mismo link. Siempre con este mismo link nos vamos a encontrar. Y bueno, acuérdense de leerse esos 7 primeros capítulos del Padre, Levítico. una inquietud. Cuando hacemos buenos días para todos, Padre, qué rico volvernos a encontrar. A mí algo pues siempre, o sea, yo no he tenido, yo soy de instituto secular,
pero yo no he podido, es porque ya uno lo hace en forma particular, pero yo no he tenido la bendición de poder decir, mire, la liturgia a las horas, es esto, sino que uno viendo va uno aprendiendo, pero eso no es lo mismo de que si se sienta uno y le enseña. Hoy realmente, bueno, que entonces escucha uno salmodiar, y yo decía, que salmodiar es cantar, ¿no? Sí, así Entonces, es. sí, qué lindo. O sea, aunque lo tenía, lo sabía, pero no le encontraba, o sea, mucha claridad a eso. Gracias, Padre, enriquecedor, de verdad que sí. Amén. Pues como esto va a tocar los salmos y en los salmos, pues privilegiadamente nos encontramos con ellos en la liturgia de las horas, de seguro que muchísimas veces vamos a hacer explicaciones de cosas de la liturgia de las horas, de algunos aspectos o demás, aunque no es propiamente pues nuestro tema la liturgia de las horas, pero los salmos es el centro de la liturgia de las horas. Eh, Me da pie esto que decías para, para, para un comentario interesante y es que salmodiar es cantar el salmo y seguro la palabra salmo viene de ese psalterio, salmodiar es cantarlo, que a veces escucha uno en comunidades o demás, ay, vamos a cantar este salmo y todos se miran, ay, van a cantar el salmo, o sea que es largo. No, 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 es que vea, los salmos no se cantan, vea, los salmos los rezamos así, pausadamente, nos guardamos un momentico de silencio y seguimos, porque esos salmos cantados son muy canzones y no tenemos tiempo. Eso es desconocer que es un salmo. Pues el salmo es para ser cantado. Que no tenemos voz para cantar, ahí sí. Es mejor un salmo bien rezado que mal cantado. Porque un salmo mal cantado, nosotros a las 6 de la mañana, con la voz que, no sé, sube más una tostada, uno comiendo tostada, sube más, con nuestras voces terribles, puede que si no tenemos suficiente madurez, nos ponemos a reírnos. En ese caso sí sería mejor rezado que mal cantado. Pero sépanlo, el salmo está es para ser cantado. El salmo está para ser cantado. Por eso alguien que dice, ay, no, 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 esos salmos cantados, no, es que eso no se canta. Claro, si se canta, es que están es para ser cantados. Eh, Padre, me gustaría hacer una pregunta. sí, te escucho. Mira, hay veces que leo los salmos y siento que el lenguaje es muy duro, que se acabe su apellido, el Señor Dios de la venganza, en fin. Pues yo lo leo y sé que hay un contexto en el que se dijeron que es el dolor de alguien que se siente oprimido, pero siento como la presión de gente que no comprende el que un Dios amor, el un Dios perdón, pues de alguna manera patrocine que otro acabe con su enemigo. No sé si me comprende, padre. Claro, total. A estos salmos incluso nos vamos a meter. Hay salmos que no utiliza la liturgia. Hay salmos que nunca nos vamos a encontrar ni en la liturgia de las horas, ni proclamado en ningún leccionario. Pero son salmos y son palabra inspirada. No se ponen no porque no se reconozcan como palabra inspirada, no. Se reconocen como palabra inspirada, pero como dice la hermana, el lenguaje es pesado y para algunos poco comprensible. Y como no es fácil de comprender para todos, puede generar confusión. Entonces, la iglesia, hay algunos salmos que no los proclama en la liturgia pública porque pueden generar confusión, no porque no crea que son palabras inspiradas, sí los cree, pero pueden generar una confusión, por decir alguna cosa. Hay un salmo que dice, Señor, a mis enemigos, hazme justicia, coge los hijos de mis enemigos, coge sus niños y tíralos contra las piedras y no sé qué. Es un texto que cuando nos metamos a él vamos a ver la belleza que hay, pero necesita uno un contexto muy grande para, para ver el gran mensaje directamente que hay allá, porque si nos quedamos solo en la letra, y mucha gente se queda solo en la letra, pues nos escandalizamos, puede haber una confusión. Esos son salmos que se llaman imprecatorios solo por levantar ya, por decir algo para que
ayude a comprender. El salmo imprecatorio es como cuando uno ya no tiene nada más que lo defienda y solo puede apelar a Dios, como cuando todo se le acabó y solo le queda a Dios, y lo que hace es como sacarle el dolor, sacarle el dolor. Cuando uno tiene un dolor, uno dice cosas donde habla es el dolor. Usted va donde, usted peleó con la superiora y va donde la otra hermana que es amiga suya, y usted dice, ay, me hablaba y me provocaba cogerla y picarla, y es obvio que usted no la quiere picar, ni que la va a picar. Pero en ese momento de dolor usted lo expresa así, por Dios, y no me entendía, y ay, a mí me provocaba picarla y chiquitica y pisotearla y no sé qué. Es simplemente palabras de dolor en un momento de dolor. Los salmos imprecatorios son salmos que utilizan como género literario palabras de dolor en un momento de dolor. Pero detrás de eso hay una esperanza muy grande. Señor, nadie me ayuda, ayúdeme usted. Entonces, a usted le cuento todo mi dolor, a usted le saco todo lo que hay por dentro. Ayúdeme usted. Es un sentido del salmo imprecatorio muy lindo, pero como el lenguaje es complejo, tenemos que eh, comprenderlo más directamente, más directamente. Muy bien. Dios me lo bueno, para eso también va a ser este curso, para meternos en esos salmos y en todas esas cosas y comprenderlas. Padre Jorge, una preguntita. La escucho, sí. Padre, ¿está bien rezar los salmos dentro de la misa? Es que los rezamos dentro de la misa. El salmo responsorial es un salmo rezado dentro de la misa. No, pero Cuando digamos decimos es los salmos de la liturgia de las horas, madre, perfectamente. En la instrucción se llama Laudis Canticum, la constitución de la Sagrada Congregación para la Liturgia, en ese tiempo llamada así congregación, hoy dicasterio, que nos dice cómo rezar la liturgia de las horas y esto. Y ahí nos dicen que ya. podemos integrar el rezo de la liturgia, de alguna de las horas de la liturgia de cualquiera, lo podemos integrar a la misa, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta de cómo deben ser las formas. Entonces, por ejemplo, si el centro de una de las horas de la liturgia de las horas son los salmos, lo que yo directamente más debo integrar son los salmos. Entonces, vamos a integrar laudes a la misa. ¿Cómo hacemos? Se puede hacer, se permite hacer en vez del acto penitencial, o se puede hacer antes de la oración poscomunión, aunque no es bueno, pero también se permite después de la homilía, pero no es bueno, porque rompe ciertas cosas. Pero ¿qué se debe hacer? Es traer los salmos y cantar los salmos. La lectura, el himno no, porque ya se hizo canto inicial, entonces no, el himno no. La lectura breve, pues tampoco, porque luego en la misa vamos a tener la lectura. Entonces, ¿para qué hacer la lectura breve si luego vamos a tener la lectura? Las peticiones, sí, las preces son peticiones, entonces podemos hacer las peticiones de la misa o utilizar las preces si es una obra mayor como laudes y vísperas que tienen preces. Que si tiene el Padre Nuestro, por ejemplo, laudes y vísperas tiene Padre Nuestro. Pero es que la misa ya tuvo Padre Nuestro, entonces con el Padre Nuestro en el momento de la misa. El cántico evangélico, sí, sí, podemos hacer el cántico evangélico. Entonces, podemos hacerlo todo junto, o sea, los salmos directos antes del acto penitencial o en vez del acto penitencial o después de la oración poscomunión. Si lo hacemos después de la oración poscomunión, incluso podemos hacer inmediatamente los salmos, podemos hacer el cántico evangélico. Si hacemos los salmos antes del acto penitencial o en vez del acto penitencial, no debemos hacer ahí el cántico evangélico. ¿Por qué? Porque luego, después del acto penitencial, vienen las lecturas y en la lectura está el evangelio. El primer evangelio que yo tengo que escuchar es el evangelio propio del día. Y el cántico evangélico es un texto del evangelio. Entonces, si yo en el acto penitencial también hago el cántico de María, que es un cántico del evangelio, entonces estoy leyendo el evangelio antes del evangelio del día. Por eso no. Haría solo los salmos, vienen las lecturas, ahí sale el evangelio y al final
haría el cántico evangélico. Pero sí, sí se puede hacer, sí se puede integrar, aunque, se los digo, una cosa es que se pueda integrar y otra que se deba integrar. Son dos cosas distintas. Por alguna necesidad podemos integrar los textos, la liturgia de las horas en la misa, pero si es posible, deberíamos no hacerlos y vivir cada expresión litúrgica distinta. O sea, nos podemos encontrar y hacer laudes y apenas acabemos laudes, hacer la misa. Esa sería la lógica. La lógica es esa, que hagamos la hora de la liturgia de las horas y luego hagamos la misa. Pero así debería ser, ese es el deber ser. Pero la liturgia también permite, en algunos casos de necesidad, pues integrar la liturgia de las horas, integrarla en la misa. Algunos casos de necesidad podría ser, pues las hermanas tienen que atender a los ancianos o tienen que ir a recibir las niñas del colegio, entonces tienen la misa muy temprano, entonces optimizan un poquito el tiempo y laudes lo meten dentro de la misa porque tienen el tiempo más contado. Pero si yo no tengo el tiempo contado, si yo me levanté y me puedo ir horas a la capilla, me gasto horas leyendo el periódico en la biblioteca, viendo noticias, además, o sea, tengo tiempo suficiente. Si eso es así, yo no tengo por qué integrar la liturgia de las horas de la misa. Puedo hacer con tiempo, puedo hacer laudes y acabado laudes puedo hacer la misa. Entonces ese es el espíritu de todo eso, ¿no? Amén. Muy bien. Padre, buenos días. Santa Madre, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Padre? Padre, ¿usted me puede hacer el favor y me aclara cuáles son los géneros literarios de los salmos? Son muchos. O sea, cuando hablamos de géneros literarios hablamos de las formas como se escriben los salmos. Hay un salmo que es como para la coronación de un rey. Entonces, todo es como con la coronación. Entonces, hay un salmo como para una coronación de una reina o para un matrimonio. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. Hay otro salmo que es como para clamar en momento de dolor, desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos. Vea que son formas distintas. O sea, la forma de uno expresarse, la forma de expresar la Biblia, por ejemplo, las formas distintas. la petición, eso es lo que yo quería aclarar, Padre. Así es. Las formas distintas como escribo algo, esos son los géneros literarios. Yo voy a escribir la palabra de Dios, pero en forma de cartas. Entonces está el género literario epistolar de cartas. Yo voy a escribir la palabra de Dios, pero como en forma de una novela. Entonces también hay un género literario narrativo. Yo voy a escribir la palabra de Dios, pero como en forma de leyes, de un código. Entonces hay un género literario de códigos. En los salmos también hay géneros distintos. Hay salmos de súplica, de confianza, hay himnos, acciones de gracias, salmos para peregrinar, no sé qué, formas distintas de cómo escribir los salmos. Esos son los géneros literarios. Eso es lo que yo quería aclarar, Padre. Está muy bien, madre. Y mi Dios le pague. Amén a usted. Otra cosa, a mí, por ejemplo, interpretar la Biblia no es de interpretación, no la pueden interpretar como uno quiera. Entonces uno muchas veces lee la palabra de Dios y como uno no la sabe interpretar, entonces uno lo hace así, pues yo lo hago así quietecito. Por ejemplo, leo algún salmo o alguna lectura de la Biblia y si uno no la sabe interpretar, mejor pues uno se queda así. Sí, o sea, ¿qué es? Que la Biblia no es de interpretación libre, eso es lo que decimos. La Biblia no es de interpretación libre, o sea, que no es que uno coja un texto bíblico, interprete lo que le dé la gana. Por La Biblia eso, no es de interpretación libre, sino que la Biblia se interpreta en la iglesia. La Biblia se interpreta en la iglesia, por eso tenemos estos estudios, por eso está el magisterio de la iglesia, por eso están los pastores, por eso ustedes también, como consagrados también en la catequesis o demás, ayudan a que otros reconozcan cómo se entienden los textos bíblicos en la iglesia. Por eso los textos no son de interpretación libre, sino que se interpretan dentro de la fe de la iglesia. Así es. Así, eso es lo que yo quiero decir, que uno muchas veces cuando no entiende le da como susto, porque uno no puede interpretar la Biblia como es. Entonces uno muchas veces lo lee y
uno trata como no interpretar, porque uno Así muchas veces se puede equivocar, es lo que yo quiero decir, padre. está muy bien. Para eso están estos encuentros, para ayudarnos a comprender y al comprender a interpretar. Sí, padre, bueno, Dios le pague y un feliz día, muchas bendiciones. Muy bien. Si no es más, Dios los bendiga, Dios los acompañe. Recuerden la tarea que tenemos y dentro de 8 días nos vemos a las 10 de la mañana. La Virgen los acompaña a todos.